Muchísimas gracias por esperarnos. Estamos en Enfoques Familia, este programa que nos une cada semana por un espacio de tiempo para escucharnos, para comprendernos, para entendernos, para buscar aquellas situaciones en otros que son iguales a las nuestras o que podemos percibir o que podemos detectar en forma temprana para mejorar nuestra calidad de vida, porque de eso se trata. Queremos y debemos vivir mejor. Hoy nos acompaña la señora Graciela Jiménez de Prein. Sí. Ella está en nuestra ciudad ofreciendo unos talleres para tratar justamente la problemática de la violencia familiar. En el primer bloque hablábamos de cómo detectar la violencia, cómo saber si formamos parte de una familia violenta, quién es el violento. Somos todos violentos, es el hombre más violento que la mujer provoca la violencia en el hombre, los chicos siempre son las víctimas, eso seguramente es así. Un chico que sufre violencia en su hogar, ¿es después un hombre violento? ¿Es después una mujer violenta? Todas estas preguntas se las hicimos a Graciela, nos ha contestado. Pero en este bloque en particular vamos a hablar de uno de los flagelos que nos conmueven, que nos hacen ver muy mal como sociedad, nos hacen sentir muy mal, y es el abuso sexual infantil. Y en este sentido, Graciela, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Argentina? ¿Cuáles son los casos? ¿Cómo estás viendo esta realidad andando por tantos lugares? Bueno, las estadísticas nos asombran. Las estadísticas dicen que de cada 10 niños, 4 han pasado por el abuso sexual infantil y 7 han estado en alguna situación de riesgo. Estos son cifras altísimas. Hace muy poquitos días tuvimos una noticia de Mendoza de cómo una nena, porque no puedo decir es una nena de 13 años, estaba siendo abusada en una situación de estupro por, creo que fue el padrastro, y una persona de, creo que de 40 años, bueno, no importa la edad, el tema es que esto es aberrante, y lo que tenemos que entender son las secuelas que quedan del abuso sexual infantil, porque el abuso sexual infantil se lleva a algo que es muy importante en la vida de la persona. Primero, silencia a la víctima. Cuesta mucho hablar del abuso cuando una persona lo está viviendo. Es más, algunas personas pueden pasar toda su vida y no decir absolutamente nada. Hace muy poco tiempo estaba en un lugar donde personas muy mayores, estoy diciendo personas de 80 años, dijo: voy a contar por primera vez lo que viví en mi adolescencia, y lo podía contar como si fuera ayer. Entonces, estamos hablando de que son heridas que no cierran, son heridas que acompañan a la persona y que definen a la persona, porque todos somos el resultado de aquellas cosas que hemos vivido, y cuando uno ha edificado su vida a través de las heridas del abuso sexual infantil, su vida es una vida que carecerá de muchas cosas, porque le falta muchas veces internamente, le faltan esa estructura emocional necesaria para tener una vida emocional sana. Una de las cosas que más se destruye el abuso sexual infantil, y acá hay que diferenciar lo que es violación de abuso sexual infantil. La violación puede pasar en un momento por una persona extraña en la calle, una situación X. Pero el abuso sexual infantil, estamos hablando de que el 95% ocurre dentro del ámbito familiar o de amistad. Tiene que ver con un abuso de poder, tiene que ver con que el victimario eligió a la víctima. Entonces hay una preparación, hay un lazo, hay un trabajar en esa confianza de ese niño, de esa niña, y para abusar de esa confianza, entonces se destruye dentro de la vida de ese niño o de esa niña algo que es muy importante, que es la seguridad, la confianza, y que es algo que acompaña a las personas para relacionarse a lo largo de toda su vida. El día que nos casamos tenemos que tener confianza en la persona que nos casamos, en el trabajo, en la amistad, en la iglesia, y una persona que ha sido traicionada, ha sido dañada en esta parte, será una persona que le costará enormemente todo lo que es las relaciones interpersonales. Entonces hay una destrucción tan fuerte, ¿no? Porque muchas veces una persona que ha sido víctima del abuso sexual infantil, por ejemplo, una madre que ha sido víctima del abuso sexual infantil, carece de ese mecanismo de defensa, se llama indefensión aprendida,
¿no? Que no le permite ni siquiera el día que es madre defender correctamente a sus hijos. Por eso se da que cuando una persona ha pasado por el abuso sexual infantil y luego se transforma en madre o padre, tampoco puede ejercer bien ese rol de papá y mamá porque está afectado por cosas que no tuvo o que hicieron contra esta persona aún en su niñez. Y quiero diferenciar una cosa. Cuando estamos hablando de violencia doméstica, es bueno sacarlo del oculto, pero cuando estamos hablando del abuso sexual infantil, tenemos que decir que esto es un delito y tenemos la obligación de denunciarlo. ¿Cómo hacemos para detectar un caso de abuso sexual infantil? ¿Cómo lo hace la mamá? ¿Cómo hacen los hermanos? ¿Cómo hacen los maestros? ¿Cómo hacen los vecinos? ¿Se pueden dar cuenta? ¿Hay rasgos? Bueno, depende de la edad del nene. Por ejemplo, hay una edad hasta los 6 años que los chicos pueden directamente, así como en un lenguaje súper natural, estar comiendo en la mesa y decir fulanito de tal me tocó, me hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro, y todos quedarse helados. Puede hablar con una maestra, puede hablar con una abuela. Luego hay una edad como de los 6 a 12 años que buscará una persona de confianza. Por eso cuando el nene o la nena habla y los padres no le creen, ese niño puede quedar silenciado de por vida. ¿Por qué? Porque estará buscando, él buscó una persona de confianza, y si esa persona no le creyó, y en esto quiero ser clara, los niños no mienten con respecto a estos temas. Jamás un nene, se dice que hay la mentira en casos de abuso, de que un chico mienta. En esto hay una, no sé si en 10.000, en 100.000 casos. Quiere decir que la mayoría de las veces, yo diría casi el 100% de las veces, los niños cuando están hablando de que alguien los tocó en forma inapropiada, cuando alguien los acarició, un chico tiene una defensa natural que a veces nosotros los seres adultos por la sociabilización la hemos perdido, pero los niños, por ejemplo, cuando dicen no quiero saludar, no quiero besar a fulano de tal, no quiero que me toque, los chicos tienen como una aprensión natural a ciertas cosas y nosotros tenemos que respetarles porque esto puede ser el día de mañana lo que los guarde de un abuso sexual. Nosotros tenemos un material que trabajamos muchas veces en las iglesias, en los colegios, que se llama Es bueno decir no, donde justamente enseñamos a fortalecer esto en la vida de los niños y donde los chicos aprenden a defenderse del abuso sexual infantil. Porque uno como padres no puede estar todo el tiempo con sus hijos. Entonces nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos a defenderse, a detectar ellos el abuso sexual infantil y cuando algo suceda, ellos puedan venir corriendo a decir, no, mira, mamá, papá, fulano de tal trató de, o me acarició de tal manera, o me dio un caramelo porque quería algo más, o me mostró sus genitales, o lo que sea. Para esto hay que trabajar sexualidad, para esto hay que trabajar con los chicos hablando claramente acerca de lo que es el abuso sexual infantil, sin ponerle nuestros temores, sino hablándolo desde lo natural. Y sacando por ahí ese manto de culpabilidad y de vergüenza que tiñe el pensamiento del niño, del joven que ha sido abusado, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. No podemos ni culparlo, porque primero da mucha culpa. Lo primero que siente una víctima es culpa. Lo segundo, o va junto, vergüenza, ¿no? Y piensa, no me van a creer. Por eso cuando uno establece con los padres un vínculo de credibilidad, donde los chicos saben que pueden venir a hablar de cualquier cosa con nosotros, esto es parte de la prevención. Esto se aprende, porque también hay veces me dicen los papás, pero Graciela, no me animo a hablar con mis hijos de esto. Bueno, es algo que se aprende. Nadie nace sabiendo estas cosas y muchas veces no lo han hecho con nosotros, así que nosotros tenemos que aprender a poder hablar de estos temas en forma natural con nuestros hijos también. Me quedo con la estadística, 4 de cada 10 chicos, ¿era así? Sí. 4 de cada 10 chicos han sufrido algún tipo de abuso o violación en su infancia. En estos 3 bloques de Enfoques Familia de hoy hablamos de cosas dolorosas. Violencia familiar, violencia de género, violencia sobre los niños, violencia en el trabajo, podríamos incluirla en nuestras relaciones interpersonales y
abuso sexual infantil. Heridas profundas en el alma de las personas. ¿Se puede recuperar una persona que ha padecido esto o una familia que padece estos flagelos? Sí, sí se puede recuperar. Yo he sido víctima de violación a los 9 años. Es más, fui sacada de mi hogar, criada con mis abuelos. No fue mi papá, para aclararlo. No tenía que ver con el ámbito familiar, fue una persona cercana al hogar. Y luego sufrí abuso sexual en la edad todavía siendo una niña, cuando fui trasladada a otra casa. Y quiero decir que se sale. Uno puede recuperarse, uno puede resignificar lo que uno ha vivido y puede entenderlo. Lo que uno tiene que entender que la sanidad es un proceso que cuesta y duele, porque nadie quiere hablar de estas cosas, nos cuesta hablar de estos temas, pero tenemos que entender, primero, que la parte espiritual en esto es fundamental. ¿Por qué? Porque una persona que tiene el recurso espiritual, las cosas le serán más fáciles, de cualquier problema. Yo podría hablar de las estadísticas de un drogadicto que están en un ámbito de iglesia o en un ámbito creyente, desde un problema familiar con violencia doméstica, un problema de abuso sexual infantil o simplemente cualquier otro problema. Aquellos que tienen la vida espiritual, la recuperación es mucho más rápida. Hace poco tuvimos un evento y tuvimos en el evento donde tratamos estos temas un hogar de niñas, de chicas adolescentes, jóvenes, rescatadas de la calle, de tratas, y son chicas judicializadas, o sea que tienen sus psicólogas, y las psicólogas nos hicieron un informe diciendo estas chicas adelantaron años de terapia por haber incorporado la parte espiritual a su problemática. Entonces estamos hablando de que la parte espiritual es esencial para la sanidad, para la recuperación, para salir adelante y para entender de que no importa lo que hayan hecho contra nosotros, nosotros podemos sanar esas heridas y podemos levantarnos aún desde en medio de las cenizas para darle un sentido diferente a toda nuestra vida. Extraordinario, realmente un programa que nos pega muy fuerte, que nos pega muy hondo, estos problemas que vivimos como sociedad que nos atraviesan a todos, insisto, porque de alguna manera todos conocemos o podemos conocer a alguien que sufre alguna de estas circunstancias y también podemos ayudarle. Muchísimas gracias, Graciela, por tu visita. Tengo aquí 3 libros que has escrito. Uno es Extiende tus límites, Secretos bien guardados y Prisiones. ¿Dónde se pueden conseguir? Si nuestros espectadores quisieran vincularse, sí. ¿De qué manera lo pueden conseguir? Bueno, la editorial Aljaba los vende vía internet, por correo, sino las librerías Peniel, pronto en librerías Certeza van a estar, y sí, en librerías, y si no, en nuestra asociación en Capital Federal. Después podemos poner algún mail, algún teléfono de contacto. Queremos agradecerte enormemente este tiempo, ha sido realmente muy, muy valioso, seguramente para usted que está allí del otro lado. Es un tema que seguirá pensando, que seguirá analizando, que lo puede compartir en su familia, con sus hijos, con sus vecinos, con sus amigos, para propender a esto, ¿no? Encontrarnos aún en nuestros problemas más oscuros para recuperarnos y mejorarnos y ser una sociedad más amigable y más afectiva. Nos vamos. Si usted quiere escribirnos, puede hacerlo a info.limaytv@gmail.com. Nos pueden encontrar en Facebook como Limay TV o nuestro teléfono es el 4420-829. Sus inquietudes, por supuesto, serán siempre muy bien recibidas y les daremos las respuestas que estén a nuestro alcance. Muchísimas gracias. Si Dios quiere, nos vamos a encontrar aquí la semana que viene. Otra vez el agradecimiento, Graciela, por tu tiempo. Sé que estás por poquitas horas en Bariloche. Y bueno, con usted, que nos vemos todas las semanas, de nuevo el agradecimiento por acompañarnos y si Dios quiere estamos aquí el próximo jueves.